El señor Iglesias afirmó: cuando yo examino el contenido, tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra, devolver la tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado, ¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la señora Dina, ¿verdad? El señor Iglesias decide por todas, porque unidas podemos, ¿verdad, señora Montero? Me resulta degradante, además de tremendamente indigesto tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas y menos aún por nuestros jefes. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero? Su departamento. Nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. Siento decírselo, señora Montero, que si el príncipe azul no existe, en versión morada tampoco lo va a encontrar. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con el fenómeno viral de esta temporada estival política, esta temporada estival rara, afectados por la crisis del coronavirus y afectados por el caso Dina, que se ha convertido en un auténtico escándalo. Se ha demostrado que las cloacas eran realmente Pablo Iglesias y que ese discurso que Irene Montero trata de vendernos contra la violencia machista, pues no se lo aplican a su propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, que estuvo quedándose con la tarjeta móvil de una ex asesora durante muchísimo tiempo. Tenemos aquí a la persona, la senadora del PP, que se ha atrevido a decírselo a Irene Montero, su pareja, a la cara en el Senado. ¿Qué tal se encuentra, Sofía? Muy buenas noches. Eres senadora por Melilla. ¿Cómo se cocinó esa pregunta que hemos visto al arranque del programa, esa intervención suya brillante? ¿Lo pactó con Javier Maroto? ¿Por qué fue usted la que le hizo esa pregunta? Porque la dejó tiritando y ella, realmente Irene Montero, trató de esquivarla porque no sabía muy bien decir qué tener que decir ahí, ¿no? Con muchas cosas e incoherencias de Podemos, ¿no? Bueno, pues me dio la oportunidad mi portavoz, Javier Maroto, de plantear esa pregunta porque entendíamos que querían diluirse mediáticamente hablando en un tema que creemos que tiene una importancia y una enjundia muy profunda como para que pasase desapercibido, y es que este señor, el señor Iglesias, había tenido acceso a una información íntima, confidencial y personal dicho por el propio Iglesias en una entrevista de su asesora, es decir, de su asesora, y sin consentimiento ni conocimiento de esta decide, custodiar esa tarjeta de memoria y después, devolverla en malas condiciones y tal. Y como veíamos que en el gobierno se estaban intentando escabullir de dar explicaciones, porque el gobierno tiene que dar explicaciones al Poder Legislativo, pues entendió la dirección de grupo del Senado, liderado por nuestro portavoz, Javier Maroto, que tenían que dar las explicaciones oportunas a los españoles, y eso se hace en las Cortes Generales en el Senado, aunque a la ministra de Igualdad no le haya gustado. Y entonces me dio la oportunidad a mi portavoz, Javier Maroto. Literalmente le dijiste a Irene Montero que su intimidad no esté en manos del señor Iglesias. Me recuerda usted a la película Durmiendo con su enemigo. Al final estos van dando lecciones de que están con las mujeres y luego son los más machistas del mundo, lo que podemos. Hombre, Javier, yo hay determinados comportamientos y actitudes que se definen por sí solas, y esta es una de ellas. Es decir, es que hasta la señora Elizo, la señora Elizo no es sospechosa de ser facha, de ser una mujer del PP, ni de ser del heteropatriarcado. Estamos hablando de una diputada de Podemos. Afirmó literalmente, no sé si es una actitud machista o paternalista. Pues mire, es que ni machista ni paternalista, es que no necesitamos machitos en política ni hombres que nos protejan a las mujeres. Es que me resulta indigesto escuchar al señor Iglesias decir que las mujeres tenemos que ser protegidas y menos aún por nuestros jefes. Entonces, que me parece de verdad denigrante como mujer. Y creía que no debía pasar desapercibido, y hay que intentar poner frente al espejo a aquellos que permanentemente pretenden aleccionarnos a los demás sobre lo que no es el feminismo, sobre cómo hay que defender a las mujeres. Hombre, la señora Montero se tenía que poner contra el espejo, y como parece ser que quería escabullirse,
pues entonces aproveché la sesión de control pues para intentar parlamentar con ella y a ver si conseguía una condena por parte de la ministra de Igualdad a su compañero en el Consejo de Ministros, el vicepresidente. Porque si el señor Iglesias fuese el del 15M, pues me parece estupendo, me puede gustar más o menos, no voy a compartir en absoluto ideas con él, pero bueno, podría pasar desapercibido, pero estamos hablando del vicepresidente del gobierno, entonces hay determinadas cosas que no podemos ni debemos dejar pasar y creo que tienen que dar explicaciones. ¿Por qué crees que su intervención ha tenido tanto éxito en las redes sociales? Ya es hora de que el PP y Vox y partidos como Ciudadanos llaméis a las cosas por su nombre, porque es cierto que en todo el tema del feminismo siempre ha habido un cierto tabú, un cierto respeto hacia esos partidos, que el PP, por supuesto, ha abogado por la ley de violencia de género, ha apostado por ella, es un partido feminista, tiene un montón de cargos la cúpula nacional que son mujeres, pero yo creo que estos meses, los ataques que ha recibido Irene Montero, hace unos meses no se hubiesen recibido por parte de la bancada de la oposición, porque había una especie de mantra de lo políticamente correcto, que no hay que debatir nada sobre violencia de género, no hay que poner el dedo en la llaga, y más un caso tan escandaloso como el de Dina, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que ayer debatí con la ministra con todo el respeto del mundo, pero ¿por qué la ministra es mejor mujer que yo? ¿Por qué la señora Montero es mejor mujer que yo? Porque ella puede hablar de determinadas cuestiones y yo no. Pero ¿quién impone ese pensamiento único? Entonces, pues si te digo la verdad, creo que ha tenido tanta repercusión porque es lo que pensamos muchas mujeres de nuestro país. Entonces, cuando muchas mujeres estarían encantadas de tener la oportunidad que yo he tenido en el Senado de dirigirse a la ministra y decirle lo que pensamos muchísimas mujeres, pues cuando me lo han escuchado pues se han sentido identificadas. Creo que esa ha sido la única razón, porque el debate fue, creo que fui muy respetuosa, pero eso no está reñido con decir la verdad de lo que está sucediendo y bueno, y denunciar al final la callada por respuesta que ha dado la ministra, que es inadmisible. Además, Javier me decía, cuando usted me quiera preguntar sobre mi departamento, digo, pues si esto no es su departamento, creo que usted es absolutamente prescindible, porque es que no conoce ni las competencias de su departamento. Que está claro que no sabía qué decir. ¿Usted cree que habrán tenido, entre comillas, una bronca dentro del chalet de Galapagar? Es decir, que Irene Montero le habrá pedido explicaciones, porque al final la papeleta de Irene Montero está en un Ministerio de Igualdad. Cuando tienes un machista, está durmiendo con un machista, al menos que sepamos, siguen durmiendo, debe ser complicada. ¿Tú crees que Irene Montero, tú que la tuviste cerca, la has visto mencionado, le habrá pedido explicaciones a su pareja sobre qué hay de verdad y qué hay mentira en este caso de Dina, que ha provocado que Pablo Iglesias haya desaparecido prácticamente de la política en Galicia, su formación política, y que haya ahora muchas acusaciones de que Podemos, lo que ya venía diciendo, era un partido machista? Solo hay que ver ese Telegram contra Meli Montero de la Jotaría hasta que están grandes, solo hay que ver lo que hizo Tania Sánchez cuando la dejó, la bancó al gallinero, y solo hay que ver lo que hizo Montero, parla primero como partido con ministra de Igualdad. Bueno, es que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que han engañado desde Podemos a mucha gente durante mucho tiempo. Yo creo que, bueno, a algunos hoy por hoy llevamos mascarillas como consecuencia de la pandemia y a otros se les está cayendo la careta. Y en este caso al señor Iglesias se le cae la careta, pero es que no hay nada más machista que determinadas actitudes y comportamientos del señor Iglesias, pero también es muy machista esa sumisión por parte de todas las feministas que defienden un feminismo a la carta, pero si viene de la mano del señor Iglesias ya es otra cosa, lo denominamos de otra manera, ¿no? Pero yo no sé si, porque no me meto en la vida personal de nadie, pero está claro que son compañeros del Consejo de Ministros y claro, es que aquí se produce una paradoja. Ministra de Igualdad de un gobierno que se autoproclama y define feminista por los cuatro costados y, sin embargo, sostienen un vicepresidente como el señor Iglesias con comportamiento y actitudes machistas por los cuatro costados y tenemos la sumisión de todas las mujeres de Podemos y de muchísimas feministas que en otras circunstancias no sé por dónde habrían salido.
Es decir, ¿por dónde habrían salido? Todavía recuerdo aquel lema de ¿dónde están no se ven las mujeres del PP, ¿no? Bueno, pues parafraseando a mi compañera Marga Proen, portavoz de Igualdad en el Congreso, que decía ¿dónde están no se ven las mujeres de Podem? Haciendo referencia a dónde estaban las mujeres de Podemos cuando pedimos la comisión de investigación por las menores de Baleares. Ahí ya no abogamos por la igualdad, ahí no abogamos por el feminismo. ¿Qué ha dicho la señora Montero sobre el director financiero de Correos que ha tenido que dimitir por un caso similar? Es decir, ¿feminismo a la carta? Feminismo a la carta. Hombre, ya está bien. Yo creo que ya está bien de intentar implantar un pensamiento único y de intentar hacer bandera con cuestiones que a la hora de la verdad no son capaces y no tienen el valor de defenderlo, como ayer la señora Montero no tuvo el valor de defender en el Senado, y de condenar la actitud de su compañero, el vicepresidente del Gobierno. ¿Usted cree que lo que le hizo Pablo Iglesias, quedarse con una tarjeta que no es de su propiedad, custodiar unas fotos íntimas, no entregárselas hasta muchos meses después, supuestamente para protegerlas, eso es violencia de género, como dice la publicidad institucional del Gobierno, como dice la propia Guardia Civil, que no se puede posar o coger los móviles de una compañera? A mí me parece gravísimo. A mí me parece un tema gravísimo. Es decir, y que un señor, ostentando la representación que ostenta, que es vicepresidente del Gobierno, salga en un medio de comunicación diciendo que es que cómo íbamos a someter a más presión a una chica de 21 años. Imagínate si eso lo hace cualquier miembro o cargo público del Partido Popular o de cualquier otro partido político que no sea el señor Iglesias, que parece que tienen una superioridad moral, que están, pues que tienen impunidad para todo y no se le puede permitir más impunidad. Es decir, es gravísimo lo que ha pasado. Es gravísimo porque al final es lo que le trasladé a la ministra, es decir, este señor, pues tenía en sus manos la intimidad de una tercera persona, que para más Inri era su asesora, es decir, era el jefe de ella. Es decir, es que tiene unas connotaciones muy feas, y hay que denunciarlo. ¿Cómo crees que va a acabar este caso? ¿Tú crees que Iglesias está muerto políticamente, que este caso ya le va a poner contra la espada y la pared y que va a tener que dimitir? Mira, yo creo que ayer, si la ministra Montero no fue capaz de condenar esta actitud y este comportamiento machista, se tendría que ir ya del Gobierno, porque ha devenido en totalmente prescindible. ¿Para qué queremos un Ministerio de Igualdad que promulga una serie de cosas y a la hora de la verdad no es capaz de defenderla, ni en sede parlamentaria? Y el señor Iglesias creo que le va a salir mal. Esto es un tema que creo que tiene mucha gravedad. Cada día nos desayunamos con informaciones más duras y al final la conclusión es que Podemos es la cloaca en sí misma. Porque imagínese que Javier Maroto se encuentra un móvil o se lo roba a alguien y se lo da, porque todavía no se ha aclarado muy bien, porque Medina está siendo ahora vapuleado por su propio ex letrado o ex abogada, y nos cuentan que se ha quedado con fotos íntimas Javier Maroto de usted por protegerla, y que eso se conoce días después o meses después de haber montado una campaña contándonos lo contrario, con un fiscal presuntamente corrupto pasando información a los abogados de Podemos. ¿Se cree que Javier Maroto a día de hoy seguiría en política después de haberse conocido también que intentó destruir esa tarjeta para que no quedase en juego, metiéndola en microondas o donde fuese? No, en absoluto, es que no lo concibo. Lo que pasa es que, es lo que te decía, si tienen una superioridad moral o creen que están por encima del bien y del mal y hay que bajarlos a que pisen tierra. Es decir, esto en cualquier otro dirigente de otro partido político habría conllevado una dimisión inmediata. Y lo que más me preocupa de todo esto es el silencio y la corresponsabilidad del Partido Socialista. Que estamos hablando que el Partido Socialista sí es a priori un partido de gobierno, un partido con responsabilidad política, un partido con responsabilidad de gestión, y la corresponsabilidad de mantenerse callado con un vicepresidente
con esta historia detrás, a mí me parece que tiene unas connotaciones muy, muy peligrosas, ¿eh? Y además creo verdaderamente que hay una trama urdida detrás por el propio Iglesias y por Podemos. Yo los creo capaces de muchas cosas, porque además creo que son el caballo de Troya del sistema, ¿eh? ¿Y el silencio de las feministas, de las asociaciones, de los chiringuiteros estos? Bueno, pues nada, viviendo del cuento y nada, aquí nadie dice ni esta boca es mía. Eso sí, nos miran con lupa a los demás para ver si somos buenas, malas mujeres, buenas o malas feministas, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad, todas calladas, silencio atronador. Todavía retumba en mis oídos el silencio de todas las feministas de este país. Ella, cuando Irene Montero se enfrentó a usted, o cuando usted tuvo esa magnífica intervención, ella cree que se esperaba la que se le venía encima, porque al final usted la apabulló y fue como un torrente encima de toda una ministra de Igualdad. Esperaba su poca preparación, que al final no tuvo mucha tampoco, ¿no? Yo pensé que iba a tener un debate un poco más productivo. Y lo cierto es que me encontré con una ministra que, bueno, pues que no había preparado absolutamente nada, que no tenía una respuesta programada, fíjate, hasta tal punto que me dijo que no era su departamento. Es decir, le cambié la pregunta y se la hice de 3 formas distintas, a ver si así consideraba que era su competencia. Pero bueno, se eximió de la competencia. Por eso, cuando se exime de la competencia, pues deviene absolutamente prescindible. Por tanto, hoy, después de la intervención de Montero, de la ministra Montero ayer, hoy ella y su ministerio es totalmente prescindible. O sea, usted lo cerraría. Pero totalmente, igual. Totalmente. Además, se lo dije, el feminismo ideológico, sectario y vacío, basado en eslóganes tipo el sole borracha, quiero llegar a casa, bueno, que llegue a su casa como quiera, pero que llegue con su intimidad en sus manos, ¿no? Creo que es necesario que seamos críticos con lo que merece la crítica. Y la ministra Montero creo que está sobrepasada, está absolutamente sobrepasada y lo mejor que le podría pasar es dimitir. Y cambiando un poco de tema, usted portavoz de migraciones en el Senado, es preocupante, ¿no?, lo que está pasando en España, donde en teoría están entrando ilegales a los cuales no se le hacen los test contra el COVID. ¿Cómo la situación? Tenemos un problema real migratorio, estamos viendo cómo además hay influencers magrebíes que están llamando a la población magrebí a venir aquí a cobrar la paguita. ¿Teméis en el PP un efecto llamado? Es que el problema es que cuando no hay una política en materia de migraciones clara, real, organizada, donde basada en el control, en la seguridad, pues claro, pasan este tipo de cosas. Nosotros hemos insistido mucho al Gobierno de España y al ministro Marlaska concretamente en la necesidad de hacer convivir seguridad con atención humanitaria. Es decir, es que no es incompatible. El respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero claro, la seguridad de nuestras fronteras tienen que estar garantizadas. Es decir, nuestro perímetro fronterizo también tiene que estar garantizado, los pasos fronterizos habilitados también tienen que estar garantizados y tiene que haber un control y una previsión sobre las futuras llegadas de inmigrantes, de inmigración irregular en el Mediterráneo, porque todos los años nos encontramos con que llegan multitud de embarcaciones con muchísima inmigración irregular. Nosotros le hemos preguntado, durante todos estos meses de pandemia, hemos presentado multitud de preguntas en el Senado, fundamentalmente en este sentido, sobre todo cuáles han sido los protocolos para cuando llegaba inmigración irregular, dónde se hacía la cuarentena, si se hacía cuarentena o no, si se hacían las pruebas o no se hacían, porque aquí no había PCRs para nadie, pero después nos dicen que había un protocolo establecido por el que se le hacía la prueba del COVID al inmigrante, pero si no se hace, estamos poniendo en riesgo al inmigrante, a todos los que trabajan en torno al inmigrante y a los propios españoles por la llegada irregular. Han salido casos en ese sentido a lo largo de esta pandemia. Creo que el Gobierno es un desastre. Creo que es un desastre en todos los ámbitos y en el ámbito migratorio también. No obstante, nosotros somos de la idea de que la política migratoria tiene que ser europea. Tenemos que enfocar la migración en España a una migración absolutamente regular, vinculada al mercado de trabajo, que dé oportunidad y que genere expectativas. Nosotros tenemos un
problema en nuestro país que se cuentan por miles ya con el tema de los menores extranjeros no acompañados. Y el Gobierno se niega a regular la materia porque considera que es que son menores, y el hecho de que sean menores no impide que nosotros establezcamos los instrumentos que son necesarios para poder abordar ese fenómeno. Lo cierto es que ahora mismo las instituciones públicas tienen las manos absolutamente atadas con respecto a la atención a menores extranjeros no acompañados. Ellos no encuentran que sus expectativas queden cubiertas cuando llegan a nuestro país porque vienen buscando un proyecto migratorio y entonces se escapan de nuestros centros. Entonces tenemos un descontrol tremendo. ¿Cuál es la opción del Gobierno? ¿Taparse los ojos ante una realidad? Pues yo creo que no es la solución. Creo que tenemos que ser valientes y que abordar los temas difícil que sean, ¿no? Es decir, por mucha dificultad que entrañe. Creo que tenemos que ser valientes. Estamos aquí para algo. Nosotros estamos aquí para, pues para dejar pasar las cosas sin pena ni gloria. Estamos aquí para cambiarlas. Y creo que la política migratoria es un tema que tenemos que abordar. Hay un discurso buenista en torno a los MENAs. Hay asociaciones que ganan dinero trayendo a MENAs a España, dándoles teoría un colchón, pero luego no se hacen cargo de su educación, les dejan que estén drogados en la calle. A mí sí que me parece un problema que hay que abordar ya. No sé cómo está la situación, usted que es senadora por Melilla, allí con el tema de la inmigración, ¿tenéis un problema? ¿Hay conflictos en la calle? No, nosotros a nivel de conflictos en la calle, lo que sí es una cuestión de inseguridad sobre todo con la cuestión de los menores, porque claro, nosotros tenemos 12 kilómetros cuadrados, somos 90.000 habitantes, tenemos un centro de menores sobredimensionado. Algunos partidos políticos como Coalición por Melilla ven un negocio en esto abriendo centros de menores, y los melillenses no queremos convertir a Melilla ni en un centro de estancia temporal de inmigrantes, ni en un centro permanente de inmigrantes, ni en un centro de menores permanente. Melilla es una ciudad donde tenemos que vivir, pues todos, con los inmigrantes también, pero no tenemos que hacernos cargo del 19% de inmigración de toda España. Entonces, creo que es una cuestión que hay que abordar, ¿no? Lo cierto es que nosotros tenemos, de los menores que hay en Melilla, hemos llegado a tener más de 400 menores con documentación y familias identificadas al otro lado de la frontera. Sí. Los hemos tenido identificados, por tanto, entendemos que hay un acuerdo de readmisión que está firmado en el año 2007, que se ratificó en el año 2012 para la readmisión de menores a sus países de origen. Ahora mismo los menores, el 90% son menores de origen marroquí. Creo que tendríamos que trabajar intensamente con el gobierno marroquí para que se lleve a sus menores. Marruecos no puede abandonar a sus menores y nosotros no podemos ser corresponsables en ese abandono de menores. Y preguntarle cómo está la situación en Melilla, porque claro, hay un presidente sui generis que incluso vimos unas imágenes en estado de alarma que en aparente estado de embriaguez, dando una rueda de prensa, un presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Ciudadanos. Allí estaba Juan José Imbroda, que es un político honesto que ha hecho una buena gestión en Melilla. ¿Cómo está la situación política? Hay partido allí musulmán. Todo aquello fue un disparate, ¿no? Porque al final la opción más votada era la del PP y la que tendría que haber gobernado, ¿no? Pues un disparate, pero lo has definido muy bien. La rueda de prensa esta que dio el presidente de Melilla fue pues una vergüenza para todos los melillenses y para cualquiera que la viese. Pues fue bochornoso y desgraciadamente esa es la imagen que ha dado este señor de nuestra ciudad. Y ahora mismo hay un desastre en el gobierno. Nosotros intentamos aludir siempre a la responsabilidad de Estado del Partido Socialista, que en ocasiones brilla por su ausencia. En este caso ha brillado por su ausencia y han permitido que en el gobierno pues este señor, con un escaño y prácticamente a punto de desaparecer de la Asamblea, que estuvo a punto de no sacar el porcentaje mínimo para obtener escaños, pues se colase de aquella manera y por una carambola política Mustafa Berchan, que es el líder del partido Coalición por Melilla, un partido fundamentalmente de corte étnico y que además, cuyo presidente Mustafa Berchan está pendiente de una resolución del Supremo, que tiene una condena a 2 años de prisión por supuesta compra de votos, Es decir, que está condenado a 2 años de prisión. Bueno, pues este señor puso al de Ciudadanos
y el verdadero presidente en la sombra es Mustafa Berchan. Y, hombre, es poco halagüeño con este galimatías en el gobierno de la ciudad, es poco halagüeño el futuro, pero te puedo garantizar, Javier, que estamos dando la batalla desde el Partido Popular y la vamos a seguir dando porque... bueno, pues si algunos melillenses en un momento determinado dejaron de confiar en nosotros o no nos dieron los votos suficientes para obtener la mayoría absoluta, nos faltó un poco, estoy segura de que volverán a confiar en nosotros porque vamos a dar la batalla, pero no vamos a abandonar ni a Melilla a su suerte, ni vamos a permitir que vengan algunos con intereses particulares y espurios a hacer de la ciudad su chiringuito particular. ¿Está islamizando la sociedad melillense este gobierno? ¿El qué? Perdón. ¿Está islamizando con iniciativas? Bueno, eso, bueno, siempre han sido muy, en sus campañas ellos aluden al voto musulmán, es decir, eso es una obviedad. Hace unos años incluso, bueno, repartieron una fatua para explicarle a los musulmanes cómo tenían que votar al hermano musulmán. En el gobierno, actualmente la presidenta, la que han puesto de presidenta de la Sociedad Pública del Suelo y que es, bueno, pues diputada en la Asamblea, bueno, se manifestaba cuando no estaba en el gobierno y pedía que las autoridades marroquíes fuesen contundentes con Melilla y cosas de ese tipo, y con las autoridades españolas para el paso de borregos. La número 6 de este partido se autodefinía como somos musulmanas y por tanto los españoles quieren, haciendo ahí una diferenciación entre musulmán con español, unas cosas extrañísimas. Es decir, ellos son, bueno, ellos la religión la llevan a rajatabla y bueno, y claro, lo llevan en sus políticas, claro que lo llevan en sus políticas. La última pregunta. Feijóo ha barrido en Galicia en la junta directiva del otro día, en la reunión con los cargos del Partido Popular, le pedía a Pablo Casado que apostase por la narración, que se dejase atrás la política frívola, la política de tweets. ¿Usted cree que Pablo Casado debe moderar su discurso o cambiar de estrategia? Es que yo creo que Pablo Casado, de verdad creo que es un político moderado y que verdaderamente está respondiendo a las necesidades que tiene la misma España. Es decir, nosotros tenemos que ser útiles a los españoles y el Partido Popular, hoy por hoy, es la única opción posible frente a tanto nacionalismo y frente a tanta, bueno, pues a tanto despropósito como está haciendo el señor Sánchez. Creo que somos la única alternativa posible. Entonces, moderación, absolutamente, que lo que no está reñido con la firmeza. Es decir, somos firmes en nuestros planteamientos, pero somos propositivos y la alternativa para intentar aglutinar en torno a nuestra sigla a la mayoría de los españoles. Yo estoy convencida de que Pablo, el presidente Casado, tiene el mejor proyecto para España y vamos a trabajar intensamente y, en mi caso, como colaboradora estrecha para intentar que la mayoría de los españoles se aglutinen en torno a las siglas del Partido Popular y podamos sacar de las instituciones a aquellos que quieren romperlas, como Podemos y como el señor Sánchez, que no hablo del Partido Socialista porque ahora mismo tenemos un sanchismo en su máxima expresión. Pues muchísimas gracias, Sofía Alfredo, senadora del PP por Melilla, cabo de migraciones en el Senado. Esta es su casa, estado de alarma. Contaremos con usted si le apetece, incluso para alguna tertulia, porque nosotros, toda mujer valiente que sea feminista de pro y que incluso saque la hipocresía que podemos relucir en todos los casos relacionados con el feminismo, la violencia de género, el caso Dina, y que le dé espera a Irene Montero, que todavía no sabe qué méritos ha hecho para ser ministra de Igualdad, un ministerio que ya está cerrado, pues merece un sitio en nuestra tertulia con los grandes profesionales que tenemos. Así que muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias a vosotros. Cuídate, hasta luego. Hasta luego.